¿Qué mejor que regresar a casa después de un arduo día de trabajo y encontrarte con tu compañero leal? El amor incondicional que te tiene tu perro, gato, cochinito o pájaro va más de la compañía. Las mascotas pueden ayudar a disminuir tu estrés, mejorar la salud de tu corazón e incluso ayudar a tus hijos con sus habilidades emocionales y sociales. Agarra a tu mascota y únete a esta celebración en Sin Salud Mental no hay salud. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a Sin Salud Mental no hay salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. Una mascota puede ser una tremenda fuente de consuelo y motivación. Hay muchas maneras en que las mascotas pueden ayudarte a vivir una vida mentalmente más sana. Las mascotas, especialmente los perros y los gatos, pueden reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, aliviar la soledad, fomentar el ejercicio y el juego e incluso mejorar tu salud cardiovascular. El cuidado de un animal puede ayudar a los niños a crecer seguros y más activos, y las mascotas también pueden brindar una valiosa compañía para los adultos de la tercera edad. Sin embargo, quizás lo más importante es que una mascota pueda ayudar a llevarte alegría plena y amor incondicional en tu vida. ¿Sabías que se estima que el 68% de los hogares en los Estados Unidos tiene una mascota? ¿Sabías que los dueños de mascotas tienen menos probabilidades de sufrir de depresión que los que no las tienen? ¿Sabías que jugar con un perro, gato u otra mascota puede elevar los niveles de serotonina y dopamina en tu cerebro? Esos mismos químicos que se encuentran bajos cuando se sufre de depresión o de ansiedad. ¿Sabías que las personas con mascotas tienen una presión arterial más baja en situaciones estresantes que las personas sin mascotas? De hecho, hay un estudio que demuestra que personas en el borde de la alta presión que adoptaron perros de un refugio terminaron con una presión arterial significativamente más baja en tan solo 5 meses. ¿Sabías que los dueños de mascotas tienen niveles más bajos de triglicéridos y colesterol que aquellos que no las tienen? ¿Y sabías que los pacientes de infarto con mascotas sobreviven más tiempo de los que no las tienen? El tener una mascota en el hogar puede ayudar a tu salud mental de muchas maneras. Entre ellas, aumenta tu actividad física. Salir a caminar a tu perrito o correr detrás de tu mascota te mantiene activo. Brinda compañía. Las mascotas pueden brindarte una sensación de seguridad y alguien con quien compartir el día. Cuidarlos puede ayudarte a sentirte útil y querido, lo cual es especialmente valioso para las personas mayores o las que viven solas. Reduce la ansiedad. La compañía de una mascota puede ayudar a aliviar tu ansiedad. Aumenta tu autoestima. Las mascotas pueden ser excelentes compañeros y te ofrecen su amor incondicional. Esto puede ayudar a tu autoestima, especialmente si estás sintiéndote aislada o incomprendido. Expande tu círculo social. Los dueños de perros a menudo se detienen y charlan entre ellos en los parques de animales o durante los paseos. También puedes conectarte y conocer más gente en las tiendas de mascotas o a través de los grupos de amantes de las mascotas en las redes. Añade estructura a tu día. Tu mascota hace que salgas de la cama, ya que depende de ti para que la alimentes, la saques a hacer sus necesidades y la lleves a hacer ejercicio. Cuidar de una mascota puede ayudarte a mantener una rutina diaria, dándole propósito a tu día y haciéndose sentir una sensación de logro. Tener una mascota no es para todos. Las mascotas no son un accesorio ni un juguete. Antes de invitar a una mascota en tu vida, debes preguntarte si estás lista para tenerla. Tener una mascota es un compromiso serio y no un capricho. Necesitarás tener el tiempo, el dinero y la energía para cuidar de ella. Si no estás ready, quizás podrías ayudar a un amigo con su mascota, pet sitting como le llaman en inglés,
para ver si tener tu propia mascota es lo adecuado para ti. Algunas preguntas para considerar si estás listo para tener una mascota son las siguientes. ¿Cuánto espacio tienes tanto en tu hogar como al aire libre? ¿Qué tan activo eres? ¿Cuánto tiempo tienes para dedicarle a tu mascota? ¿Cuánto dinero tienes para gastar en la comida, juguetes, facturas del veterinario? Aunque sí hay que recalcar que algunas organizaciones benéficas ofrecen atención veterinaria a bajo costo, algunas de ellas están limitadas a ciertas áreas y tienen ciertos criterios financieros. ¿Y qué si no puedes tener una mascota? Si no tienes los medios económicos para tener una mascota, si vives en un lugar donde no las permiten o si sientes que no estás preparado física o mentalmente para cuidar de una mascota, tienes opciones. La opción más sencilla puede ser pasar tiempo con las mascotas de un familiar o un amigo. También puedes sacar a pasear el perro del vecino, hacer pet sitting para alguien cuando salgan de vacaciones o hasta hacerte voluntario en un refugio de animales. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. Una pregunta que vemos con frecuencia es, ¿cómo funciona un animal de apoyo emocional? Un animal de apoyo emocional o Emotional Support Animal, o ESA, por sus siglas en inglés, es un animal que proporciona un beneficio terapéutico, como por ejemplo apoyo emocional, consuelo, compañía, a una persona con una discapacidad psiquiátrica o de salud mental. Un animal de apoyo emocional no se considera un animal de servicio, como los perros guía para las personas no videntes, los perros oyentes para las personas con problemas de audición o los perros de respuesta a convulsiones para aquellos con epilepsia. Pero ojo, un animal de apoyo emocional tampoco se considera una mascota. Más allá de ser una mascota, la presencia del animal de apoyo emocional es necesaria para aliviar los síntomas asociados con alguna condición de la salud mental que tenga esa persona y es por esto que debe ser certificada. ¿Cuáles son los beneficios de tener un animal de apoyo emocional? Un animal de apoyo emocional puede tener un gran impacto positivo en la variedad de enfermedades y puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión, aliviar el estrés, reducir la soledad, mejorar el sueño y fomentar el ejercicio y la actividad física. ¿Cómo y dónde puedo obtener documentos para tener un animal de apoyo emocional? Para que legalmente puedas tener un animal de apoyo emocional, un profesional de la salud mental con licencia, o sea, terapista, psicólogo o psiquiatra, debe evaluarte y diagnosticarte con una discapacidad psiquiátrica o de salud mental calificada, entre ellas la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, las fobias, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, entre otras. Una vez que esté claro que un animal de apoyo emocional es definitivamente beneficioso para ti, el profesional de la salud mental escribirá una carta para proporcionar la prueba de que cualificas para tener un animal de apoyo emocional. Puedes utilizar esta carta para mostrarla donde vivas, para visitar lugares públicos e incluso para viajar con tu mascota. ¿Cuáles son mis consideraciones financieras para obtener un animal de apoyo emocional? Tener un animal de apoyo emocional no requiere un peso económico más allá de tener una mascota, ya que no hay un requerimiento de entrenamiento para que el animal provea ese apoyo emocional. Lo que sí, mi gente, es importante que el animal se comporte bien en público, lo cual sí puede tener un gasto adicional para entrenar su comportamiento, así que ojo. En el internet hay un sinnúmero de páginas donde ofrecen una certificación de animal de apoyo emocional pagando hasta cientos de dólares. Tu profesional de la salud mental puede hacer lo mismo como parte del cuidado de tu condición emocional sin tener que pagar más que la visita o lo que cubre tu plan médico. Así que no caigas en trampas en las páginas de animales de apoyo emocional en línea. Orejitas para tu salud mental. Aquí comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. Aunque son muchos los aspectos positivos para tu salud mental cuando tienes una mascota, también hay posibles riesgos para tu salud. Los niños, mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunes debilitados corren un mayor riesgo de enfermarse por el contacto con animales. Sigue estos pasos para reducir tu riesgo y el de tu familia. Lávate bien las manos después del contacto con tu mascota. Mantén a tu mascota limpia y saludable y con sus vacunas al día.
Supervisa a los niños cuando interactúen con sus mascotas. Evita que los niños besen a sus mascotas o que se lleven las manos u otros objetos de los animales a la boca. Y evita cambiar las cajas de arena de los gatos durante el embarazo. Problemas serios con el embarazo pueden ocurrir debido a la exposición a la toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria que se propaga a través de las heces de los gatos infectados. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí hablamos de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Mi gente, no siempre tienes que gastar en juguetes para mantener feliz a tu mascota. Considera las siguientes alternativas caseras, las cuales puedes crear con artículos de uso diario en el hogar. La cuerda de camisetas. Ya sabes lo que puedes hacer con esa estiba de camisetas gastadas y amarillentas que tienes en el closet. Conviértalas en una cuerda cortándolas en tiras y haciendo trenzas hasta formar una cuerda del largo que desees. Puedes usar esa cuerda arrojándola para que el perro la busque o jugando a tirar de la cuerda. Tu perro y tu armario te lo van a agradecer. Juguetes con rollos de papel higiénico. El papel de baño nunca falta. Ahora sabes lo que puedes hacer con esos cilindros de cartón cuando llegues al final del rollo. Dáselo a tu gato así nomás para que se divierta dándole de lado a lado. O también puedes echar comida seca o snacks de tu mascota adentro, cerrar ambos lados con cinta adhesiva o tape, como le decimos, para que busque la manera de sacarlos y verás cómo se va a divertir. Juguete escondite de cartón. Con solo una caja de cartón, tijeras y cinta adhesiva puedes crear una caja donde esconder comida seca u otros juguetitos, haciendo que tu gato se entretenga tratando de sacarlos. Y la bola de tenis con comida. Simplemente abre una pelota de tenis y llénala de comida seca o de snacks para tu perrito. Tu perro no tan solo va a entretenerse, sino que también va a agradecerte con la panza llena. Pero ojo, si tu perro es uno de esos que se come todo lo que accesa, piénsalo bien antes de hacer este juguetito. Bueno, mi gente, muchas gracias por haber acudido al llamado de invitarnos a ver sus mascotas, enviándonos sus fotos aquí a Sin Salud Mental No Hay Salud. Así que vamos a ver a todas sus mascotas con un saludo muy grande a Andrea, nuestra directora de desarrollo, y a su gatita Emi, que es nuestra mascota oficial de Sin Salud Mental No Hay Salud. Like a shot, shine up like a shining star, stand tall like a statue, raise up like a shot, rise up like a shot, shine up like a star, stand firm like a statue. Oh my Lord, on the up, I and I keep it on the up, I and I keep it on the up, on the up, I and I keep it on the up, I and I keep it on the up. Through all of these days, stand firm at the top while we live under the stars. I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. On the up. I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. On the up. I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. No matter what the weather, come round on the corner. Gonna run like a track star, or rise like a shot. No matter what the weather, I'll come round on the corner. Gonna shine like it's hot, or rise like a star. On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. Through all of these days, stand firm at the top while we live under the stars. I and I keep it on the up. 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 If you're ever feeling lost, just remember that you're truly a star. If I ever need you, I'll just remember that. Oh my Lord. If you're ever feeling lost, just remember that you're truly a star. If I ever need you, I'll just remember that you live in my heart. On the up, I and I keep it on the up. I and
I keep it on the up. On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. Through all of these days, stand firm at the top. Para más información acerca de los animales de apoyo emocional, la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts tiene un excelente documento titulado Animales de apoyo emocional, aspectos básicos, el cual puedes encontrar en nuestra página saludmentalma.com bajo recursos y también como un link aquí en la descripción de este video. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales o National Alliance on Mental Illness, NAMI, por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de la salud mental, a sus familiares y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org, nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida, y la llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda, 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente de los mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a su familia o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con El Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, gracias a nuestros patrocinadores, sin quienes nuestro programa no sería posible. Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Entonces será hasta la próxima. Yo soy el Dr. Félix Torres y recuerda que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No Hay Salud.